Entonces se llama el intersubjetivismo, una cosa así. ¿Cómo es eso? No, pero es severo, porque el man dice ¡quieto! Lo que pasa es que cuando mi objeto de estudio es otro ser humano, entonces yo ya no puedo entrar a mirarlo como un ente que no piensa, no razona y no analiza. Y tampoco lo puedo mirar desde mi perspectiva subjetiva de que mi cosmovisión y mis ideas religiosas o mis estructuras mentales son las válidas. Aquí tengo que mirarlo como una persona que está a mi nivel y que tengo que entrar en su juego. Entonces incluso habla de una vaina que es muy curiosa y dice, ¿y cómo se hace un estudio antropológico? El man dice, breve, nos toca meternos en la comunidad. Y el man dice, ¿y es que ustedes en ciencias naturales pueden hacer eso? Es decir, ustedes pueden meterse en el juego con el objeto, dentro del sistema de estructura del objeto. Entonces el man dice, es que ahí hay un problema. Mientras que nosotros cuando hacemos antropología tenemos que entrar en ¿qué? En el juego. Y él dice, y es que para comprender cómo es que es la estructura antropológica o social de una sociedad, tengo que meterme ahí y mirar qué están haciendo para poder entender. Y algo mucho más pesado que a mí me parece impresionante, que obviamente no pasa en las ciencias naturales, y es que el tipo dice, y entonces, ¿casarme o no casarme? E incluso jurar o entender o tener un sentir respecto a lo que el otro siente y asumirlo como verdadero o como falso, en el sentido de que lo que yo sienta, o sea, la sensación, la parte de me siento feliz, apoyo esa idea, entro en esa idea porque me parece que es justa o no justa, poderlo decir. Que evidentemente eso no va a pasar cuando usted está en una ciencia natural, y no es que esté mal, porque es otra estructura, en el sentido de que ahí usted es o no es, pues así de sencillo. ¿Sí estamos? Eso no es, no puede ser más o menos. ¿Pillan cómo es el juego? Entonces, más en resumen light, ya que allá mi amiga me dejó iniciado con la idea de la hermenéutica, en resumen light, esa sería la idea de la hermenéutica. Si estamos, como decirle a uno, venga, quieto, espere, no es que todo pueda ser objetivo, no todo puede ser ¿qué? Objetivo. Ese es el juego de esa idea. Bueno, mi hermano, subjetivismo, no mentiras, antipositivismo. ¿Qué dije? Entonces, ya no le da tanto peso a la razón, más o menos y no le da tanto peso a la razón, sino más o menos al conjunto en que todo puede ser formado, o sea, que todos aportan, o sea, que todas las ramas del conocimiento aportan un poco. Y pues lo que dice el compañero allá de que, o lo que decía el profesor, de que por ejemplo el lenguaje juega un papel fundamental en la primera parte del libro, que no la leí, pues no la dejo. Pues le doy razón, porque a veces el lenguaje es una barrera, ¿no? Por ejemplo, en las traducciones de los textos y demás hay mucho lenguaje nativo que no tiene traducción en el idioma. Entonces quedan muchas ideas como volando en el aire y no se alcanza a entender como la idea principal de la ¿Ustedes se acuerdan que en ese libro hay un pedacito donde el man habla de una cosa que es como que cuando se habla de un traductor, una persona que traduce ideas es como un traicionero? Sí, eso viene el italiano, traductor es como traición a la patria, algo así. Sí, como traición, como traicionero. Porque se corre el riesgo de que cuando la gente lo esté haciendo sin querer o queriendo, pues pueda meter alguna estructura, ¿sí? O se pierda idea original de lo que venía. Entonces uno siempre lo que recibe puede estar sesgado, aunque sea un poco, respecto a lo que uno cree que realmente es. Incluso eso pasa, y eso pasa en las ciencias naturales. Por ejemplo, ayer se me acercaba un estudiante y me decía, ¡profe! ¡Pille! Y entonces me sacó el man así el poder. Los principios de Isaac Newton. Y entonces yo le decía al man, uy, severo. Y empezamos a jugar el juego del libro, ¿no? No, el lema primero, el corolario, no sé qué. Ay, qué interesante, bueno. Y mirar las curvitas y tal. Entonces les decía a los manes, uy, bueno, pero eso es pura geometría euclidiana, Dios mío, ¿quién nos ayuda? No hay matemático que nos ayude tampoco, porque ya es demasiado que. O sea, es geometría euclidiana, pero esa. De poder, que realmente que yo puedo descifrar todo el mundo con geometría euclidiana y el man lleva todo a ese nivel. Una cuerda puede ser representada, una tensión, una fuerza F puede ser representada con un segmento de recta, o sea, a ese nivel de cosas estamos hablando, ¿sí? Y entonces, ¿a qué voy yo respecto a lo que estás diciendo vos? Y es que la idea que ustedes están consumiendo, por ejemplo, lo que ustedes hacen en ecuaciones diferenciales, no es lo que dijo el man que votó esa idea. Y estoy seguro que usted va y mira y lo que dijo el man no es lo que usted está haciendo.
Así como cuando, por ejemplo, uno mira las ecuaciones de Maxwell y uno le enseña las ecuaciones de Maxwell, usted va y mira en el libro, en la fuente original, el primer libro, el ensayo de Maxwell, el artículo de Maxwell, y se va a encontrar que no es lo que dijo Maxwell, es que otra cosa, aunque lo bauticen leyes de qué, de Maxwell. Si estamos, ¿en qué sentido? En que muy posiblemente la estructura, ¿cómo se diría eso? Una ecuación que se ve de otra forma. Bueno, la estructura de la ecuación, la estructura matemática de la ecuación no es la misma, es decir, si bien el contenido de fondo puede ser el mismo, el físico, el contenido físico, la estructura matemática, la forma en que se ve la ecuación es completamente diferente, y ya. Entonces, es eso, que como en el contexto de que alguien traduce algo, alguien coge eso, lo reforma y no lo botan. Cuando uno le enseña a los niños, y eso es lo que critica nuestro amigo Fernando Vallejo, que es que el man mira el libro de Newton y dice, pero joder, si es que lo que dice aquí es una cosa que me están diciendo allá y ni siquiera se parece, y es un problema de qué, de que es que resulta que es que la traducción o lo que se hace acá ya está muy modernizado, ya tiene influencias de un resto de gente, y cuando usted va y mira la fuente, o sea, Isaac Newton, usted dice, ¿en qué momento Newton votó F igual a GMM sobre R cuadrado por R unitario? ¿Entienden? Ese es el juego, o sea, siempre es, va a pasar porque esas cosas tienen que ir cambiando, pero realmente la fuente, busquen a David Hilbert, busquen a quien quieran, vayan, busquen a Galois, busquen a quien quieran, aquí en física pueden buscar que sea y siempre van a encontrar que nos han cambiado el juego, que no es lo que él dijo originalmente, es otra cosa. Oiga, mejorada. Pero entonces estamos jugando con el teléfono roto. Es que así jugamos. El mensaje llega y pues algo se altera y yo lo mando alterado y él lo altera otro poco y lo sigue mandando alterado y así. Sí. Claro que obviamente hablando del positivismo, hablando de las ciencias naturales y defendiendo el proceso que estoy discutiendo, es que obviamente el argumento físico, o sea la estructura bajo la cual se sostienen las ecuaciones, sigue siendo la misma. Es decir, la idea básica es esa. Lo que ha cambiado es un poco el lenguaje, el simbolismo, los símbolos que usan. Entonces este tipo me pone, por ejemplo, cuando Heaviside cambia las ecuaciones de Maxwell y nos las pone como nosotros las vemos, entonces uno encuentra que es que él lo que hace es usar otra simbología, entonces le pone un operador diferente al rotacional, entonces le pone nabla o le pone esas cosas que nosotros usamos ahorita que de pronto en ese momento no se usaban o no estaban muy de moda. Porque es que ustedes deben tener presente una cosa, si ha habido un problema grave en matemáticas y física, solo hay uno, se llama lenguaje. Miren, yo les digo una cosa, la matemática es severa, todo lo que usted quiera, pero si ha tenido problemas en una sola cosa es en el lenguaje. Porque para tratar de, por ejemplo, ¿cuál es el signo que define la raíz cuadrada? ¿Cierto? Todos ya sabemos el simbolito, y un 2. Vaya miren, ustedes que les gusta la matemática, ustedes que les gusta la física, vaya miren en qué momento definieron ese símbolo. Vaya miren cuánto tiempo nos gastó a los matemáticos, bueno, a los expertos en matemáticas hacer la definición del cero. O cuánto tiempo en cuestión de lenguaje les costó poner el número imaginario i. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cómo se encuentran libros de solución de ecuaciones de cúbicas de Nicolás Tartaglia o Giordano Cardano? Y luego usted va y mira cómo se las venden ahorita. Y usted va a notar que ni siquiera se parecen los símbolos, es que ni siquiera están cercanos a lo que usted está usando. Y usted trata de leer, por ejemplo, usted dice, quiero ir a la fuente, voy a leer a Leonardo de Pisa, la serie de Fibonacci. Jaja, listo, vaya, mire. Y cuando usted mire, lo primero que se va a encontrar es con un obstáculo impresionante. ¿El qué? El lenguaje, usted ya tiene integral, usted ya tiene sigmas sumatorias, usted ya tiene un poco de cosas, va y mira y dice, señor, este man, ¿qué está diciendo? Que es lo que nos pasa a nosotros cuando tratamos de leer el Principia. Estamos haciendo física con geometría analítica, descartes, puntos, y luego uno mira y la geometría euclidiana, pues eso es un obstáculo impresionante, porque entonces uno ya dice, ¿de qué me está hablando este man? No, es que esta línea es tangente a esta curva y si son perpendiculares, entonces por lo tanto tal como uno hace la geometría, ¿no? Que si esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta otra, entonces estos triángulos son semejantes. Entonces man dice, si esta línea es paralela a esta línea forman un ángulo tal, entonces la fuerza es tanto, y me dice. O sea, está utilizando grafostática, profe. Sí, sí, así como por ejemplo Galileo entonces dice, y entonces es que el segmento, las áreas son proporcionales a tal. ¿Listo? ¿Qué hace el man? Pues sobre la figura, sobre la geometría definen el problema. Entonces uno no puede esperar en cuestión del lenguaje que el lenguaje de ellos sea el mismo que el de nosotros. Miren, yo les reto a ustedes como matemáticos a que antes de que se gradúen se lean un libro que se llama
y yo lo leí hace un par de años, creo que por ahí lo tengo, si quieren lo traigo y se lo dejo allá para que lo lean. Se llama Evolución histórica del álgebra renacentista. Y entonces, como el álgebra en el Renacimiento solo hasta que apareció un superhéroe, ¿no? Que es hablando otra vez de la historia, hasta que apareció un superhéroe, que se llama Francois Vieta. Y entonces Vieta le hizo como, venga, formalicemos y pongámonos serios, montemos un lenguaje en el que todos nos entendamos. 1600. Por eso es que es curioso, yo siempre hablo este carreto cuando hablo de Vieta, y es curioso que Newton se haya inventado el cálculo, porque cuando Vieta estuvo y Newton estuvo no hay mucha diferencia temporal, estamos hablando por ahí de 30, 40 años, y en ese proceso de ni siquiera el álgebra está como bien con lenguaje, ya Newton se inventa el cálculo. Sí, es curioso. Bueno, entonces sí es como ese juego del lenguaje, o sea, no sé qué tan roto esté, de pronto sí esté un poco roto, porque no podría decir que no, porque es un proceso humano. ¿Me entiende cómo es? Porque estamos hablando de que hay dos cosas en paralelo, la ciencia natural, lo que hacemos, pero en el proceso siempre hay humanos. Podría estar roto, aunque sea un poco, no sé. ¿Me entiende? O sea, que no sea 100% lo que estamos diciendo que dijo Hilbert respecto a, no sé, el espacio de Hilbert o lo que sea, sino que de pronto hay algún arreglo que le han hecho en el proceso y no sabemos. Lo otro sería que en ese orden de ideas, entonces hay personas que se alteran la historia, personas que como que cambian el rumbo de la historia, o personas que cambian el juego, ¿no? Es posible, pues eso es muy, aunque eso ya me ponen otras cosas, ¿no? Es muy político, muy de otra estructura. Sí, es posible. Es más, la probabilidad de que ese evento haya ocurrido, yo creo que se acerca mucho al 1. Estamos, pero pues es como normal, la gente, nosotros siempre buscamos acomodar, necesitamos vivir, acomodar a veces a nosotros. Eso es una terrible cosa así. Si estamos, no sé qué tan moral, ético, etc. sea, pero funciona, o lo hace. Si estamos, se hace. Lo hemos hecho. No sé. ¿Cierto? Usted le cuenta la historia a un amigo y de pronto usted se mete en un detalle que nunca pasó y arregla la historia. Y díganme quién no lo ha hecho. Díganme en qué momento quién no lo ha hecho. O sea, me estoy echando un carreto, algo así, tal, y yo le quiero meter un plus al carreto. De pronto me meto una idea que nunca pasó y la digo. Y todo lo hemos hecho, no pasa nada, tranquilos. O sea, ustedes no se preocupen porque es natural, somos humanos. Algo subjetivo y perfecto. Y por eso, y la razón de que ahora sería la ciencia, lo que decíamos de... No, pero yo no estoy hablando de la ciencia, porque es que lo que estamos hablando no es ciencia. Es parte del conjunto de lo que uno denominaría ciencia, pero gira más en torno como a la historia de la ciencia, a la filosofía o epistemología de la ciencia, más que a la ciencia misma. Usted en la estructura de la ciencia adentro, usted es virgen e inocente y usted siempre dice esto funciona. Usted lo hace y le funciona. Usted hace esto, usted calcula esto, asume esto, usted le funciona. Usted se mete en un espacio no sé qué, usted le hace tal. Usted se mete con tal problema y usted dice esto es newtoniano y entonces yo le aplico las leyes de Newton y esto canciona. Joder, pues entonces canciona. ¿Me van a entender o no? Y es que uno va y mide y no se canciona, entonces no hay por qué preocuparse. Insisto, yo nunca les estoy diciendo que se preocupen por la ciencia, es decir, que no crean en su ciencia, por favor, si yo vivo de esa ciencia. ¿Me van a entender o no? O sea, y todos los días uno está en ese juego. No malinterpreten el lenguaje y espero que esté claro que yo nunca estaré diciendo que entonces dejemos de hacer física porque eso no sirve. Oh, Dios, sería una barbarie. O decir que no hagan matemática. No, que la hagan críticamente. Que hagan física críticamente. Que hagan física observando qué es lo que está pasando. Cómo afecta eso el contexto. Cómo realmente... Sí, muy lindo, entonces Newton, pero si funciona, no funciona. En el contexto de allá era muy lindo, pero ya en este contexto no funciona. Cuando alguien es capaz de hacer eso, como Einstein, entonces reconoce que la física de Newton fue muy buena, pero él fue capaz de decir, paremos, porque ya no es buena, porque tengo puntos donde eso ya no canciona. ¿Sí me entienden? Saber, y eso sí es como una frase de ciencias sociales, pero le pega muy bien a la gente que hace física en Colombia y a los matemáticos que hacen matemática en Colombia, y es un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces usted, en medio de todo, usted raya, usted asume verdaderas sus teorías, sus hipótesis, pero sí es bueno que usted más o menos sepa bajo qué contextos, bajo qué restricciones eso canciona y bajo qué estructuras eso que no funciona, porque ustedes sabrán que todos los modelos que ustedes crean, que se usan o no se usan, tienen restricciones. ¿Saben pero no? Eso no le pega a qué, a todo. Tiene que tener alguna restricción limitante y que es bueno que yo sepa hasta dónde es que aguanta ese juego. ¿Sí estamos? A eso es que yo los invito, no a que dejen de estudiar física, ni a que dejen de estudiar matemáticas, no háganlo bien, sigan en el juego, sean críticos, cuando usted esté en una clase y el tipo esté boleando algo, sea crítico
dijo, piense, analice, diga, joder, suena interesante, pero si es así, oiga, porque es que yo siento, y a veces pasa que uno siente, el tipo le bota una idea y no siente que no es así, y pues no pasa nada, si usted le dice, pues bueno, no sé, a menos de que sea un profesor que, bueno, ya saben cómo es el juego, con los profesores, pero pues yo pienso que uno tiene que ser crítico, sin miedo a nada, no es que la vida es una sola, no me puede poner, no, es que me va a dañar, no sé, en la actualidad no es así. Listo, preguntas. Pues ahí, Antipositivistas, quieto. bueno, pues Ya voy a demostrando lo del antipositivismo. No, pero yo voy con vos es porque ayer. Quieto. Bueno, pues en cierta medida, por ejemplo, uno de los, pues, estaba ahí leyendo diferentes de las copias que están ahí, uno de los principales pues, opositores del positivismo es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tiene un Thomas S. Kuhn. tiene un libro interesante sobre los paradigmas La estructura de las revoluciones científicas. y donde prácticamente la base sobre los paradigmas. Ustedes, por ejemplo, no me pueden analizar lo que propone Kant, que es en general lo que enmarca el positivismo. Sí. Es que al tratar de adaptar la sociología como una ciencia, equipararla como a una ciencia, como equipararla con la matemática y la física, la sociología. Diga, y dice Thomas Kuhn, cuidado, se está cometiendo un error, porque es que la sociología nunca se va a casar con un paradigma, nunca. Es cambiante. Es muy cambiante, a diferencia de nosotros, cuando ya estamos, podemos decir la gran mayoría de nosotros estamos casados con un paradigma, con un modelo. Por ejemplo, yo conozco profesores físicos que es muy a la mecánica clásica, conozco otros que es metafísica relativista, ¿sí? Sí, claro. Por ejemplo, en nuestro caso, de nosotros en matemáticas, que me gusta mucho a Galois, o sea, la parte algebraica, ¿sí? Ya no hemos casado con algo. En cambio, en el caso de ciencias humanas, básicamente solía. Cambia mucho. Sí, cambiante. Ahora yo quería decir algo. Cuando uno mira las jerarquías que hacen las ciencias, uno mira los extremos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco profesores que dicen, no, es que el área de conocimiento más importante en una sociedad es la historia. Un pueblo que no conoce su historia pues tiende a cometerlas, ¿no? Cometer unos errores. Pero conozco otros, no, es que el área más importante es la matemática. Sí, es que son visiones, ¿no? Sí, Son pero visiones. he conocido casos donde usted tiene que ser hombre, usted tiene que tratar. Usted, por ejemplo, un físico que se dedica al estudio de materiales, no puede estar en la realidad, mientras aquí en Colombia, usted aquí en Bogotá, estamos estudiando materiales y en otras partes del país se están cometiendo masacres, se están cometiendo asesinatos, hay una guerra y ustedes indiferente a eso. Las estructuras. A eso. O usted como matemático está dedicado 100% a cierta línea. Aquí en Bogotá, mientras en el país hay problemas gravísimos. Entonces, Sí. Mira que hay algo chévere, hay una cosa que tú mencionas, y es lo que les digo, pues para estos carretos, para echarse estos discursos y eso siempre creo que hay que leer muchas cosas, ¿sí estamos? Y por ejemplo, un libro que sí es muy interesante es el que vos mencionas, el de Thomas S. Kuhn, es un libro de los años 60, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y sí, ahí él pone varios ejemplos de cómo han cambiado las estructuras, cómo han cambiado esos paradigmas, el concepto, o la idea de paradigma, la palabra paradigma surge ahí, ¿sí? Que es básicamente como una idea, una mente, cómo va la gente con una idea, una ideología, se mantienen ahí, y cómo a través del tiempo, por situaciones X, Y o Z, eventos matemáticos, eventos sociales, eventos lo que sea, se cambia el paradigma, entonces se cae en otra idea. Por ejemplo, en las ideas, por ejemplo, de Newton, nosotros estamos hablando de un cambio de paradigma cuando hablamos de que Newton sale, existe el empirismo, ¿cierto? La corriente del empirismo, de cómo se hace la ciencia, y sale Newton y cambia el paradigma. El paradigma es que la ciencia se hace empíricamente, que los modelos que se generan son estos, ¿sí? ¿Cómo cambia la matemática cuando sale el teorema de Gödel? ¿Cómo cambia la matemática cuando salen ese tipo de cosas? Ya no es lo que se hacía, cambia la estructura, cambia el paradigma, entonces es bien interesante. Hay un autor que es el profesor de Thomas S. Kuhn, que se llama James B. Conan.
y el man tiene un libro muy bueno y se lo recomiendo, se llama El entendimiento de la ciencia. Hay algo, el libro pues obviamente tiene un sesgo grande en el sentido de que fue hecho justamente en 1945 y en ese momento el mundo está ¿qué? Pues en una guerra impresionante o están en posguerra, están ahí terminando, ¿me entienden? Entonces los libros, en esos contextos ustedes van y leen los libros y están centrados en ese momento histórico de la guerra. Entonces incluso cuando habla de estos momentos de guerra, entonces cómo debería pensar la gente, pero que lo interesante del libro es cómo nos muestra, digamos, cómo se puede entender la ciencia a través de la historia, ¿sí? Cómo a través de la historia científica o la historia de las revoluciones científicas o de cosas de la ciencia uno puede entender la misma ciencia, o sea, cómo puede uno retroalimentarse ahí, ¿sí? A pesar de que no está haciendo rayuela, pero cómo comprender el juego que estoy yo jugando. ¿Sí estamos? Entonces les recomiendo mucho James B. Conan, que es uno de los libros que leí hace unos años y es muy, muy interesante. Y luego leer Thomas S. Kuhn para uno entender por qué Thomas Kuhn piensa lo que piensa, porque son ideas de alguna forma, como uno siempre tiene un mentor, pues son ideas un poco de quién, de James B. Conan, del mentor. ¿Sí estamos? Como para que lo revisen. Incluso el libro de Thomas S. Kuhn tiene agradecimiento a James B. Conan. Entonces es bien, bien curioso eso. Entonces miren que... Ahí, profe, Decime, sí. ahí tocó algo que, por ejemplo, también leyendo negativismo, que eso surge más o menos en la década del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿sí? No, sí, XIX. Pero un factor importante donde el negativismo tiene su mayor auge es cuando se conoce el teorema de incompletitud de Borges. Ahí es la parte donde el negativismo toma su mayor fuerza y se aleja bastante. Obviamente, lo que es que somos como una especie de epicúreos. Estamos diciendo que es que, ¿cómo me van a decir que es que se puede negar todo el conocimiento? Incluso, bueno, aunque eso no es antipositivista 100%, ¿sí? Pero estamos en esa estructura de que no es posible nada, ni el conocimiento, ni nada, y que para qué jugamos a eso, para qué nos desgastamos con eso. Y luego sale un man en una estructura que es formal, que genera todo el conocimiento, que todo el mundo dice que eso pega, que eso siempre se hace bien y que siempre funciona. Y se